Bueno, pues primero decirles que estamos en una plática entre amigos. Entre amigos. Estamos en una plática entre amigos. Acá Goyito, Yorli, el hermano Antonio Monzón, Isaac y un servidor Noé Morales. Estamos en una plática entre amigos porque todos tenemos algo en común. Por lo menos los 4 que estamos aquí tenemos algo en común. Amén. Crecimos con la música de Generación de Jesús y el gusto por la música. Es más, yo me atrevería a decir, somos músicos por 2 cosas. Porque Dios nos lo dio. Amén. Pero también a la influencia de la música del hermano Antonio Monzón y de la Generación de Jesús. Wow. Yo puedo decir, por lo menos de mí puedo decir eso. Yo soy músico por eso. Lastimosamente me fui por el lado del mariachi. Perdón, hermano. Pero ahorita vamos pero yo era rockero. Pero ahorita vamos a platicar exactamente. Resulta que ahora el mariachi va a ser lo único que se va a oír en el cielo. Sí, porque ya las trompetas ya estamos contratadas. Dice que va a haber trompetas. Qué bonito tus palabras. Muchas gracias, Noé, de veras. No, de verdad, ha sido una bendición, gracias, hermano. Gracias. No solo para nosotros, sino para muchas familias. Entonces es una bendición poder estar aquí teniendo esa plática entre amigos. Sí. Queremos preguntarle algunas cosas de la trayectoria, de su vida y de cómo Dios lo ha bendecido y ha sido una bendición para muchísima gente. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a mí se me ocurre una primera pregunta relacionada precisamente con el motivo de esa primer canción. Wow. Que sigue siendo secreto para que nuestros hermanos luego se pongan a investigar ahí. Pero una cosa que a mí me gustaría saber es la inspiración. ¿Cómo fue que llegó? ¿En dónde estaba? A lo largo de los años, ¿conservó esa misma desarrollo de inspiración o ha ido cambiando? ¿Cómo ha sido ese proceso de ser escritor de estas letras? Ok. Siempre que uno recibe a Cristo está uno muy agradecido. Bueno, en mi caso, yo recibí a Cristo a los 17 años. Entonces fui llamado al ministerio rápido. O sea que en ese momento yo recibo a Cristo y me pongo en las manos del Señor para decirle, pues, en qué puedo servirte, por agradecimiento. Y me incliné por la música porque fue un tío que me prestaba una guitarra, me enseñó los primeros tonos y me dijo, aquí está una guitarra, ahí, ráscale, como decimos los músicos, ahí está, tócala ahí. Sí. Y para 1967, porque yo nací en el 50, ahora ya saben mi edad. Ya descubrimos la edad. Pero soy originario del hermoso y bello estado de Chiapas. Radicado y emigrado en Monterrey a los 23 años que empezó la banda. Bueno, llegué un año antes, 22 años, pero el primer canto no les voy a decir hasta que haya un ganador, que haya un ganador ahí en los comentarios. Pero la circunstancia que me orilló a hacerlo, o el deseo de hacerlo, es por el agradecimiento a Dios en una congregación en Chiapas, porque yo era el único que tocaba una guitarrita acústica, no tenían eléctrica y no se daba mucho las guitarras eléctricas. Sí. Entonces yo acompañaba a los coros y acompañaba a los hermanos que en ese tiempo se usaba que pasaban a dar su testimonio y de una vez cantaban un canto especial. Por eso se llamaba ese espacio. Hay algún hermano que tiene un testimonio y un canto especial y pasaban y yo lo empezaba a acompañar desde el tono de do y me terminaba en la... Empezábamos juntos y sálgase quien pueda. ¿Sabes? Bueno, eso no ha cambiado, Todavía hay hermanos que... Creo que algunas costumbres todavía se conservan, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Sí, entonces me dio experiencia de saber los tonos y pues la verdad que por el agradecimiento a Dios, por seguirle, por conocerle, pues me inspiré en poder ser un discípulo, un evangelizador también. Y pues qué mejor tema como lo que leí en San Mateo 9:9, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Mateo, ven, sígueme. Importante el poder de la palabra de Cristo. Ven, déjalo todo, sígueme. Y cuando acción de Mateo, y le siguió, dice la Biblia, eso me llamó mucho la atención, como el poder
de un llamado de Cristo podía significar en la vida de esa persona, que era el que cobraba los tributos públicos. Esa era su responsabilidad en la entrada de la ciudad de Jerusalén. Pero cómo eso lo cambió para ser el primer, con su nombre, el primer libro del Nuevo Testamento. Sí. La importancia, ¿no? Y por eso ya lo van a saber ustedes cuál canto será, pero okay, ya hasta allá les digo. Por ahí van las pistas de ese primer canto, esa primera letra. Sí. Y otra cosa que comentábamos en pláticas anteriores y que a mí me llamó mucho la atención, porque creo yo que sigue siendo parte puntual y precisa del mover o de lo que impulsa el ministerio Generación a Jesús. Ese texto que usted nos comentó acerca del Salmo 145. Sí. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Sí. Me comentaba usted que ese texto fue como un texto lema, un texto muy significativo en todo lo que fue la trayectoria de Generación Jesús. Fue como el motor, aquello que los motivaba para poder anunciar, seguir siendo ese grupo evangelizador, ¿verdad? Es correcto. Cuando te comenté la ocasión pasada acerca de eso, sí, es que es muy claro lo que dice la Biblia, pero a veces pasamos desapercibido, no por otra razón, sino porque nos enfocamos en una parte nada más. Entonces, cuando dice ahí, generación a generación, bueno, se aplica para nosotros como generación de Jesús, sí, pero se aplica a todas las generaciones, 70s, 80s, hasta la actual, sí, ¿verdad? Generación a generación, ¿qué dice? Celebrarán. Cuando tú hablas el término celebrar es para decirle cosas grandes a alguien, ¿no? Estamos celebrando. Celebrar a Cristo. Y hasta hay coros así, sí, celebrar a Cristo, celebra. Pero también la otra parte dice, y anunciará tus poderosos hechos. Sí. Anunciar y celebrar son diferentes vocablos. Sí. Entonces, alguien dijo, se atrevió a decir, pero un liderazo, que me acuerdo, aquellos años, muy radical la declaración, pero dijo, una verdadera adoración sin proclamación, más bien, la adoración sin proclamación no es una verdadera adoración. Wow, ¿por qué? Bueno. Porque ¿cómo llenaría el corazón de Jesús cuando Él dio la orden? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Sí. Eso le agrada a Dios, Él lo adora, lo reconoce. Entonces, es parte de nuestra vida del cristiano, es adorar, celebrar y también proclamar. Okay. Creo que de repente nos hemos sentido demasiado a gusto en la iglesia, ¿no? Sí, cierto, hermano, ¿no? Muy a gusto en la iglesia, o sea, hay un montón de gente buena en la iglesia, sí, todos somos amigos, entonces no nos salimos de ese círculo porque pues ¿para qué voy a otra parte, verdad? Pues si aquí estoy bien cómodo, aquí se pone bien bonito, aquí cantamos muy bien. Es cierto. Pero tan pronto sales de la iglesia y al lado hay una familia que está en necesidad, que tiene problemas, que está pasando por una situación difícil. Sí. Que yo creo que ustedes entendieron eso, usted entendió eso en aquellos años y dijo, espérame, no me puedo quedar estático cuando hay tanta gente con necesidad. Y salieron o sea, yo he escuchado los testimonios, ¿verdad? Sí. A las plazas, a las universidades, a los parques, y eso, desgraciadamente o tristemente, ya no se hace tanto, hermano. Sí, es cierto, no es lo que dices, porque, bueno, nosotros tomamos el reto cuando nació la banda. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros 4? Isaí, Víctor, Daniel y servidor Antonio. ¿Qué vamos a hacer con los instrumentos? ¿A qué nos vamos a enfocar? Pues ahí, orando al Señor, nos dio la escritura. Y pues, ¿qué más claro, no? Ahora son adoradores, tengan canciones o cantos o coros que canta la iglesia, que la sabe, pero también vayan fuera de la iglesia, como decías, dejando las 4 paredes confortables para todos estar ahí contentos, felices. Y dejen eso y vayan a la gente que no conoce a Cristo. Y entonces fue un reto que nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer canciones adecuadas, porque no podemos trasladar un culto
una reunión cristiana dentro de 4 paredes no es lo mismo, no es la misma estrategia de llevarlo, esos coros, afuera de la iglesia. Ya tienen, la gente no conoce nada de eso. Tienen que saber lo que estás cantando. Y de hecho a nosotros nos decían, ¿por qué cantan el remedio de Dios? ¿Quién es el remedio? ¿Quién es Dios? Y así, cosas así. ¿Por qué cantan Cristo es la respuesta? ¿Quién es Cristo? Y todos en esos años, sobre todo en los 70s, comparaban a Cristo como el Che Guevara, como un líder así, un revolucionario, exactamente. Entonces, esa es la razón del llamado que tuvimos. Y como bien mencionabas, pues en el 73 empezamos, 1 de mayo, y en el Día del Trabajo. Lo pusimos en la fecha histórica. Sí. En el Día del Trabajo empezamos y desde ese tiempo han pasado 52 años, ya casi 53. El 1 de mayo, para decirte que hasta aquí nos ha ayudado el Señor haciendo las dos cosas. Y, una pregunta, hermano. ¿Cuál era el proceso? Porque no había una canción mala. O sea, no quiero sonar adulador. Pero yo todavía me chuto los discos así como que los pongo y dale, o sea, y yo digo, no hay una canción que yo diga, no, es que está como que no le echaron ganas. No, la verdad es que canciones con mucho mensaje, pero la pregunta es, ¿cuál era el proceso para escoger qué canciones entraban al disco? Bueno, el grupo se formó con el baterista Isaí, sí. Era la segunda voz, Víctor en el teclado, a veces el bajo, en la primera voz líder, y Daniel en el teclado, y servidor en la guitarra. Esa era, como dicen ahora los jóvenes, la alineación que teníamos. Pero yo, en la alineación que teníamos, cada quien funcionaba en su labor, en su trabajo que tenía asignado. Y en mi caso yo fui, porque vieron que yo ponía los cantos, los escribía y les ponía la música, entonces pues tú coordinas toda la música de la banda. De hecho, todas las producciones musicales, los discos que grabamos, pues yo fui el que dirigió todo. Entonces, como tengo más de 30 canciones compuestas en más de 15 producciones diferentes, pues ahí el Señor me fue dando la dirección para componer esas canciones, y han trascendido porque yo siempre comparto con muchos jóvenes, muchos músicos, que cuando tú imprimes en tu canción, cuando tú le pones en tu canción la palabra de Dios o el verdadero sentido del canto, que es cristocéntrico, eso no va a pasar de moda. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. Tú le pones la palabra de Dios en tu canto y wow. Se vuelve atemporal totalmente. Pues sí, por el contenido. Entonces no es la gloria de nadie más que de Dios, porque nosotros lo extrajimos, lo trajimos, y le hicimos nada más la cuestión musical. Pero realmente ahí está escrito, ¿no? Entonces, Dios es la que permanece. Y por eso yo pienso que, como bien decías, ahora el llamado, ahora la necesidad de la iglesia de hoy es volver a tener ese tiempo de evangelización, de alcance, como le quieras llamar, y sacar realmente lo que es el verdadero evangelio, que es pues el nacimiento, la crucificación y la resurrección de Jesús. Sí. Amén. Sí. Sí, es que surgen muchas. ¿Sí? Muchas preguntas. La cosa es que en mi cabeza brincan preguntas así y unas bien raras y No, aquí estamos para servirles, muchachos. Qué gusto me da cuando puedo compartir todo eso con ustedes. Ahorita estamos en su estudio, hermano. Sí. Estamos en el estudio de Generación de Jesús. Ahí está. Y yo veo, por ejemplo, acá atrás de mí, no sé si se alcanza a ver, pero hay una guitarra bien bonita. Ahí están los instrumentos. Hay una guitarra bien bonita, hay una batería. De wow. Nivel. El productor del video se enamoró de la batería que está ahí atrás. De aquel lado hay unas guitarras especiales. Pero no empezó así. No. ¿Cómo empezó Antonio Monzón con las guitarras? Esos primeros instrumentos. Esos primeros instrumentos.
Mire, qué buena pregunta porque me remonto mucho. Digo, pues qué, yo tocaba una guitarra acústica. De repente la iglesia invita o llega un misionero joven de Arkansas, joven con su esposa, recién casados, pero él quería venir a México y evangelizar en una obra misionera y traía su guitarra. Pero era una guitarra de madera, pero sonaba o la enchufaba, era una electroacústica. Sí. Entonces me llamó la atención, ¿por dónde saca el sonido de esta guitarra? Pues él traía un amplificador para sacar el sonido. Entonces ahí me nació la idea de que pues habrá tocar algo eléctrico, ¿no? Ajá. Entonces mi primera experiencia fue con una guitarra japonesa que no me acuerdo, Sakazuka, no sé cómo se llamaba. ¿Eran muchas marcas en esa época? No, la única que había era Fender y Gibson. Y todavía ni estaba la Gretsch, ni estaba otras. Nada más que esa japonesa, quién sabe cómo llegó. Y acá, pero ya estando en Monterrey, porque en Chiapas no teníamos acceso a todo eso. Entonces, en la iglesia ahí me prestaron esa guitarra japonesa. Ay, pero estaban las cuerdas así en alta. Y sacaba sonido y todo, pero bueno, total. El punto es que fue mi primera experiencia con una guitarra. Y de ahí pues ya Dios empezó a bendecirnos. En las primeras giras que hicimos a Estados Unidos, conseguí una Fender USA, una Telecaster, aparezco ahí en el disco 3, pero la primera guitarra que usé para grabar el primer disco fue una Fender Stratocaster. Ya en el cuarto disco ya entré a la Gibson Les Paul, y para mí era un sueño tener una Gibson Les Paul. Sí. Entonces, y después en el quinto, una Gretsch y todas esas variantes de guitarras que Dios nos ha permitido. Ya imagina, en 5 décadas, lo nuevo que aparecía en el mercado. Sí. Pero a los que estamos aquí, y no sé si se acuerdan, porque está muy joven. Sí, Jorli es el más joven. Pero, se acuerda de Oye, hermano, el día que llegó con una guitarra que no tenía los... ¿te acuerdas? No, ese día sí me volví loco. Dije, ¿qué onda con esta guitarra? ¿Se acuerdan? Sí, en los 90. Que no tenía las clavijas, hombre. Dije, ¿qué onda con el brother? Así, ¿de dónde llegó esa? Así hermano, como tú te quedaste sorprendido, yo la primera vez, ¿cómo es posible que pueda a alguien diseñar una guitarra? Era una guitarra digital, estaba muy avanzado para su tiempo. El punto es que esa guitarra tú la tocabas y no sé cómo, ya no me acuerdo bien, pero le ponías un switch y sonaba como teclado. Órale. No sé si a eso te refieres, pero la marca, pues, es más, yo aparezco en un video en los 90s porque esa la usé en el disco 11, en el 12, en el Todas las Naciones. Todas las Naciones. Esa. Ahí hay una canción que dice que es un salmo, ¿no? Que dice el ¿qué? Como de unidad, hablando de unidad. Entonces, ahí toco un lead en la canción y todos pensaban que era una flauta. No, era la guitarra. Es que sonaba como flauta, no van a creer. Le ponías un efecto que tú quisieras, teclado o flauta, y te lo hacía. Quién sabe cómo estaba diseñado, pero obviamente por eso no tenía nada de clavijas ni nada. Todo era como muy, muy digital, muy eléctrico, y no tenía mucho tamaño, era muy larga, como los bajos Hofner. Los primeros bajos eran delgaditos, como tipo violín, eran los Hofner. Entonces, pero eso sí, me acuerdo que fuimos hasta Guatemala a un concierto y unos hermanos de una cadena de televisión, bueno, tenían su programa de televisión, el Canal 27 de Guatemala, nos invitaron y ahí la usé. Y todos estábamos sorprendidos, yo mismo, porque, ay, joder, de repente como violín, todo eso. Sí. Para los 90s estaba muy avanzado ese tipo de guitarra. O sea, aquí a mí me voló la cabeza ver una guitarra. No solamente en lo musical, sino en la forma técnica y en lo
Porque no estábamos impuestos a En ver los algo. instrumentos, Sí, ¿verdad? el Salmo, mirad cuán bueno y Cuán delicioso delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa, pero hasta yo me sorprendí, ¿cómo es posible que le saque el sonido de Con flauta? esos sonidos. Sí. Y así aparecieron después las baterías eléctricas. Sí. Ay, Y cada época ha sido representativa en cierto estilo de sonidos, Sí. en cierta característica del Sí, sonido, ¿verdad? sí, sí. Cada época ha venido con ese cambio de instrumentos, ¿verdad? sí, pues todas las épocas, como hasta la Biblia bien dice, ¿no?, que la ciencia se aumentaría. Sí. Entonces es para facilitar al músico. En mi opinión, los verdaderos músicos son aquellos que con nada sacan un sonido impresionante y no tienen que ser ayudados por lo digital. Es un poco radical la opinión de los músicos de los 70s y que todo lo análogo es lo mejor, ¿no? Pero tiene sus ventajas lo digital. Es más confortable, es más fácil, pero a veces el feeling que se requiere de algo análogo, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, las grabaciones, todos dicen, nada hay como una grabadora de carrete de las grandes, Sí. de 8 tracks, 4 tracks, o 16 tracks que tenía el hermano Salomón, y que grabamos en los 80. Era parecía una lavadora, pero la cinta era de ese ancho y daba vueltas y era algo curioso. Pero ese sonido era con mucho power, salían las grabaciones, muchos power, y en esas grabaron todo el tipo de bandas seculares que te puedas imaginar, que sus canciones las oyes, ¡ay, qué tremendo! Y ahora escuchas lo digital y pues sí tiene lo suyo, pero no es. No. Hasta ahora con la inteligencia artificial que te meten la voz y te meten la guitarra ya. Algo referente, aprovechando la conversación del estudio y de las grabaciones y cómo eran, ¿cómo ha sido el cambio a la hora de las grabaciones? Porque tengo entendido, yo no me tocó en esa época, pero entre pláticas y cosas así, comentarios de músicos anteriores, pues me surge esa curiosidad. ¿Cómo ha sido ese cambio de época a época a la hora de grabar? Yo tenía entendido, por ejemplo, antes se grababa de una forma en la que todo el grupo grababa a una voz y en un solo track, como decimos musicalmente hablando, ¿verdad? En una sola sesión, por decirlo de alguna forma más entendible. Y a diferencia de las facilidades que hoy en día existen, ¿verdad? Que inclusive cada quien puede grabar desde su propia casa. Y luego ya nomás mandas tu parte y luego hacen un ensamble y todo está súper fácil con las nuevas tecnologías. Pero antes, pues esto no ni figuraba. No había forma de poder hacer esto. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? Ese reto de las grabaciones, ¿cómo lo afrontaban? ¿En qué pensaban? ¿Cómo se ponían de acuerdo? ¿Cómo se organizaban? Bueno, cuando empezamos a grabar, curioso, ¿no? En Houston fue la primera grabación y eso ya tenían 16 tracks. Quiere decir que era una lavadora, iba a decir. Una grabadora. Parecía lavadora. Oh, le movían así para poder llegar al... Y lo marcaban con un hit. Con un hit, la edición. Aquí está el hit, pero no lo cortaban la cinta. Era donde el track. Entonces, en 4 canales tenías 3 para los instrumentos y 1 para la voz. Y pamba loca el que se equivocara, porque ya estábamos a punto de terminar y le salía el gallo al cantante, otra vez de nuevo. Que el requinto no entró bien a tiempo, otra vez de nuevo. Y era todo otra vez de nuevo, realmente. Sí, todo. Era volver a empezar. No, que tenía su track acá aparte, no. Fue una experiencia, ahora sí que de arte, porque de persistencia, de ensayo, de mucho ensayo para que no te entraras a tiempo y no te equivocaras, pero no nada más de un músico, sino de los 4. De todos. Porque si uno estaba muy preciso y el otro no, pues ahí se batallaba. Pero todas ¿cómo se dice? De parte de lo análogo a lo digital, tiene su historia, tiene su... Fueron evolucionando. Fue mucha evolución, aparte de que, pues como muchos músicos conocedores de la época, ¿no?
Dicen, no, las voces de antes y comparan la voz, por decir, de los mejores cantantes a los cantantes de ahora. No sin desacreditar a nadie, no se trata de eso. Cada quien Dios le ha dado su talento y las herramientas disponibles hay que aprovecharlas. Sí. Pero nada más estamos hablando de la esencia del sentimiento. Y otra cosa muy importante, cuando tú, a diferencia de la música secular, la música cristiana, tú empleas la música, porque al final de todo, el que creó la música es Dios. Nada más que vino el diablo y se la robó, se la pirateó. Pero entonces, las primeras emisiones de música fueron creadas por Dios en el cielo, ¿no? Con los ángeles, con los querubines, y dice que no había un instrumento en el cielo que sacaras, que tenías que ponértela, una guitarra para tocarle a Dios. Los mismos querubines y ángeles y el encargado de la dirección para alabar a Dios, imagínate la escena, Dios sentado en su trono y los querubines y arcángeles dándole el reconocimiento a ese Dios, pero tenían a alguien que les decía, sí. Y ese era Luzbel, Luz Bella, que más tarde se llamó Lucifer. Sí. Ahí hay una diferencia entre el músico secular que hace canciones para esta tierra y el músico que hace canciones para el verdadero creador de la música, que es nuestro Dios. Entonces, cuando tú le haces una música como cristiano para Dios, hay una ayuda muy grande, que es el Espíritu Santo, sí. Que mientras estés bajo la unción, por eso salen sonidos impresionantes. Por eso te puedo decir algo. Antes se cantaba con los himnarios. ¿Sí? Las denominaciones tradicionales o históricas, llámese metodista, bautista, presbiterianas, sí. Usaban el himnario, no usaban cualquier coro, canto, no. Puro himnario, todos se ponían de pie y leían. Sí, sí. Y de ahí la razón de cuán grande es Él, sí. Lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Es una canción, firme hacia adelante. Wow, es todo un seminario, una historia, sí, que podía dar para decirle la importancia de la música cristiana ungida. Por eso, en comparación a la música secular, la verdadera música es la que alguien hace para Dios, porque le está dando el reconocimiento a Dios. Porque fíjate, nada más con eso concluyo, porque si no me alargaría mucho. ¿Cómo nació la música? ¿De dónde nació? ¿Quién la hizo? ¿Qué dice ahí la palabra? Todas las cosas fueron creadas por Él, por Él. ¿Pero quién Él? Dios. ¿Y para quién dice ahí? Para Él. Para Él. Así que el original diseño, el propósito original de la música es para Dios. Es únicamente. Si tú le preguntas a Dios, oye, Dios, ¿cómo creaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo tuviste esa idea de la música? Y entonces, muchachos, quiero decirles algo importante. Como Dios es trino, sí. Y creó al hombre trino, espíritu, alma y cuerpo, sí. Entonces tenemos una variedad de músicas. La música que va dirigida al cuerpo, al alma y al espíritu. Sí. Fíjate cómo es Dios tan inteligente. Por eso el enemigo se pirateó todo ese concepto, sí. Y por eso hay música bailable, que nada tiene que ver con una canción romántica, sí. Porque la romántica no se baila, se sienten, todo eso. Y la música que va dirigida al espíritu son las que hacen que tomes decisiones. Sí. Por eso hay miles de músicos y miles de muchachos que tomaron la decisión desde la época de los 70, en que cuando oían una música propiamente dirigida a Satanás, ahí en los conciertos, por si no sabían, hacían el pacto de recibir a Satanás en el corazón con una música de aquella. Porque la gente era espiritual, precisamente era enfocado en eso. Entonces, de ahí nace la idea de la diferencia de la música. Espíritu, música dirigida al espíritu, al alma y al cuerpo. Entonces es bien importante, sí. Cuando un músico de Dios hace música para Dios en una forma para llegar al cuerpo, lo hace con la danza, todo se mueve. ¿A poco no hemos visto en los coros, sí. Que te impulsan a danzar y glorificar el nombre del Señor? Y de repente hay coros o hay cantos que van dirigidos al alma,
para que tú Para conectar. agradezcas, pero ya no tanto de movimiento, sino es más del corazón. Pero la música, fíjate bien, la música que hace, que va directo al espíritu, es la que le hace a la persona que reciba a Cristo para que tome una decisión. La transformación. Sí, entonces esa música va dirigida al espíritu, no va dirigida al alma ni al cuerpo, va dirigida al espíritu de la persona que lo oye para que deje de hacer lo malo, entregue su vida a Cristo y sea un seguidor de Jesús, ¿no? Es una parte importante de todo esto, pero... Teniendo toda esta información, casi clasificada, bro, que no es para cualquiera, Sí. pues nos pone un reto bastante interesante, bastante, no inalcanzable, pero sí con una vara muy alta, de poder seguir con ese propósito musical. Sí. Que sea música que honra a Dios. Así es. Que sea música que alcance al necesitado, que toque no solamente la cuestión sensorial, su cuerpo, pero que toque el alma y el espíritu. Y cuando es una música y una letra inspirada por el Espíritu, yo creo que se logra fácilmente ese objetivo, ¿verdad? Es verdad. Pero cuando no está el Espíritu Santo, difícilmente. Por eso digo que cierto. es como que una vara bastante alta para los que vamos detrás de esta generación de Jesús, que somos músicos, que hemos aprendido con ellos, que hemos crecido con su música, nos hemos inspirado para ser cada vez mejores músicos, quizás en la cuestión técnica, pero también tenemos mucho que observar en la cuestión espiritual, ¿cierto? Amén. El principio es que todo lo que teníamos que hacer, tenía que ser con excelencia. Sí. Es un principio porque ¿cómo le vas a dar a Dios? ¿Te imaginas que se pusiera Dios así enfrente de ti, o Jesús? A ver, tócame algo. Ay, me equivoqué. Sí, no, sí. ese es un punto importante, la excelencia. La excelencia es predominante. Hacer el esfuerzo, para eso Dios te ha dado la garganta si eres cantante, o la habilidad de la guitarra, la práctica. Sí. Pero más que nada de la práctica y más que seas excelente en eso, Goito, es la esencia, el sentimiento. Así es. Alguien dijo, un buen músico no es el que hace prodigios o hace, impresionante, que te impresiona. El músico que no siente la música no es buen músico. Okay. El punto es que sientas la música. Claro. ¿Sí? Y algunos críticos, la verdad, dicen los seculares, o más bien hacen shows los seculares con una canción que es una mentira, pero la producen tanto, la hacen tan emocionante que parece una verdad. Okay. Punto. Y luego hay músicos cristianos que tocan una gran verdad como si fuera mentira. Como si fuera mentira. ¿Cómo lo voy a creer? Sí. Por la falta de esfuerzo, de persistencia, de excelencia. Claro. Pero estábamos hablando acerca de la unción del Espíritu Santo, que es tan importante. Entonces tú, cuando sientes la unción del Espíritu Santo, pues te tocas, grabas, y ya de lo que opine o no opine la gente. Aquí lo más importante es que a Dios le agrade. Sí. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta tu auditorio, a qué tipo de auditorio te diriges, para ser más, pues sí, más inteligente. Pero más que nada es eso. Yo creo que a Dios lo que más le agrada es el corazón con que lo haces. El corazón. Hacerlo todo para gloria de Dios y no para gloria de los hombres. Incluso la gloria de los hombres no recibo. Sí. Wow, eso está para pensarse. Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Música para qué? ¿Para más likes en el Facebook o para que tu éxito salga de volada? De la noche a la mañana ya hiciste 500,000 likes. Sí. Ya. ¿A aquella banda le costó 20 años? Sí. A ti en una semana. Y peor ahora con la inteligencia artificial, sí, que puede hacer una canción en 5 minutos. Sí. Con todo y músicos y todo, y con una super voz, mejor que cualquiera que haya y con una inteligencia ejecución, pero al fin y al cabo es una inteligencia superficial. Sí. Pero si tú quieres competir con eso, es un consejo: utiliza la inteligencia espiritual. Así es. Porque muchos ahorita están, ay hermano, No tiene tan duro.
Era más tranquila esa pedrada, pero la recibimos, ¿no? La recibimos. No, es parte de todo. Lo que yo trato de explicar es que el punto principal es Dios, que se lleve la gloria siempre, siempre. Pensando en el tiempo que Dios te da de vida y en el tiempo de que tú pasaste por este mundo, hiciste algo que le agradó a Dios. No que le agradó tanto al auditorio a quien tú piensas que le va a gustar. Porque te voy a comentar algo más. En aquellos años no había mucha, digamos, como competencia, como el término que se usa. Sí. Es que está compitiendo con la otra banda, aunque sean cristianos. Es que el cantante cristiano fulano tal compite con el otro. No, ya tengo mi gusto por esto. Hasta el cristiano se va con el gusto. No se trata de eso. ¿Quién está, hermano? ¿La Tierra Prometida? No. México 80, el rap. No. Pero el punto es que cuando pensamos hacer música, era para Dios, no para competir con nadie. Y no para, con el perdón, pero no para recibir trofeos o reconocimientos con una estatuilla como el Grammy, sí. La canción del mejor. Pues son conceptos personales, ¿no? No estoy diciendo que ahí sea la fórmula, pero en la opinión mía, eso es lo que más vale delante de la presencia de Dios. Y al final del camino, al final de que termine tu labor, ya cuando estés frente a frente con el Señor Jesús, ¿sobre qué sembraste? ¿Sobre qué hiciste tu música? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cuál fue el objetivo? Entonces ya con eso te das cuenta de que lo más importante es que le agrada a Dios. ¿Y qué fruto obtuvo ese esfuerzo musical? Es que a final de cuentas ¿qué cosechaste? A final de cuentas creo que es lo que realmente importa, el fruto que hay. Sí. Porque puedes hacer la música que tú quieras, ¿verdad? Y puedes ser lo profesional que tú quieras y puedes ser lo prodigioso que tú quieras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vas dejando? O sea, al pasar de los años, al pasar del tiempo, ¿qué fue lo que quedó? Realmente, ¿qué fue lo que quedó? Y lo que se busca es que pueda dar fruto de que Dios está en esa vida y luego de familia en familia en familia, o sea, sí, mi pregunta que hace rato le quería hacer al hermano es, ahorita estamos nosotros aquí, está usted que empezó en los 70s, sí. Luego nosotros que somos ya de la etapa de 80, ¿verdad? La nueva etapa, yo me acuerdo empecé con el disco de la nueva etapa, ¿verdad? Así es. Pero luego están mis hijos que tienen 20 y tantos años. ¿Cuál es qué es lo que usted les dice a los jóvenes, a estos jóvenes que no están en pantalla, pero aquí nos están oyendo y muchos a través de la pantalla? Les puedo decir que lo mismo, no puedo quitarle el dedo del renglón. Música creada por Dios es hecha para Dios. Todo fue creado por Él. Colosenses, creo, 1:30, 1:23 o algo así. Colosenses, no tengo que aprenderla de memoria. Pero eso me llama la atención de que todo fue creado por Él y para Él. Me quedo pensando cuál es el futuro de la iglesia cristiana. ¿Qué viene? Así como los avivamientos han venido, del derramamiento del Espíritu, del avivamiento de evangelización, de milagros, maravillas que se hacían en los 70s en cada culto. Este culto no estuvo muy bonito, porque no hubo una persona sanada. No hubo una persona que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. No hubo la alegría que da el Espíritu. Así se ubicaban los cultos, se medían los cultos. ¿Qué sucede? Pues va cambiando todo, obviamente. Las formas, cuánto debe durar el servicio, todo va cambiando con el tiempo. Pero ¿quién es el que va cambiando, dictando eso? Pues la etapa de la vida que estás viviendo. ¿Y quién? El sistema de gobierno, el sistema terrenal. Incluso te quedas sorprendido cuando dice, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el diablo. Ha cegado el entendimiento para que no crea. El 90% de los que nacieron del 2000 para acá, 90% de jóvenes, no creen en Dios. Creen más en su celular, en físico, porque lo tocan, porque están viendo la pantalla, están todo el día con ellos. Y algunos
les quitas el celular, ya no existen, para ellos ya no existen, se quitan la vida. El caso de la inteligencia artificial, le dice a un joven, ¿qué hago con este problema? Pues nada más reúnete con ella. Una separación del joven de 20 años con una muchacha. Reúnete con ella, o sea, quítate la vida, y se quitó la vida. Fíjate, el punto es hacia dónde va la música cristiana, hacia dónde va todo esto que estamos viviendo. Si va a haber un avivamiento, en mi opinión, y como dice la Biblia, viene de un derramamiento del Espíritu Santo que se le llama la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana, ya sabemos todo eso. Pero la lluvia tardía, ¿cómo vendrá la lluvia tardía? ¿Qué movimiento del Espíritu Santo habrá en la música? ¿Qué tipo de canciones, qué tipo de instrumentos se van a usar? ¿Cuánto nos queda de tiempo para hacerlo? Para evangelizar este mundo y que conozca la mayoría a Cristo. Todos hablando en las redes. Ya va a estallar la tercera guerra mundial con la explosión de la bomba nuclear. Ya en 3 días. Ay, Señor, qué facilidad. Espérate, si la Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento. Pero ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Hasta que no sea predicado este evangelio. Sí. No puede ser el fin del mundo. Hay un evento que viene, que es el rapto, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Sí. Pero ahorita están vaticinando cosas que se la creen todos por falta de información del mismo cristiano. Sí. Entonces, en la música es lo mismo. ¿Por dónde te vas a ir? No, es que la inteligencia artificial está haciendo ya música cristiana. Incluso ya puedes ver ahí el disco hecho por un productor, una persona, y ya está a la venta. Sí. Y porque los hermanitos, como no saben, muchas veces mucha gente no sabe y no busca la fuente de donde salió todo, nada más compara y dice, este está mejor que el cantante tal, y ¿dónde estará ese disco? Pensando que es un disco. Que es alguien real. Sí, sí. Entonces el punto es, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene? Y ahí los músicos cristianos tenemos que estar atentos a entrar en ese avivamiento. Porque esto puede producir muchas cosas. La música tiene un alto poder también. Tiene poder. Darle las gracias por escuchar la voz de Dios a los 17 años, como dice. Sí. Porque yo creo que decía Isaac que muchas generaciones. A mí me tocó, quisiera contar esta anécdota. Sí, claro. Mi hermano y yo, Beto, crecimos con la música de generación. Teníamos 8 o 9 años. Wow. Yo con un palo de escoba, una escoba, y él sí. Agarró era algo para pescar y lo rompió la red, quitó la red y empezó a tocar tambores. Wow, o sea, qué bien. Y me acuerdo mucho del canto de Maranata, porque él sacaba la batería en la Maranata. Okay. Y yo también tocando. Entonces, teníamos 8 o 9 años. Okay. Y escuchaba mucho Generación, muy poco, de repente escuchaban otros grupos, pero Generación era el que nos escuchamos, gracias a Dios. Y una anécdota que tengo también, una vez que estuvieron afuera de Filadelfia, yo recuerdo mucho, estaba mi amigo Chino, saludos al Chino. Saludos, claro que sí. Saludos. Estábamos así, ustedes estaban tocando, y antes pues no existía YouTube, no existían los tutoriales, nada. Pues, estábamos viendo los tonos de usted, creo que el canto era de Músico de Dios, o algo así, o Piensa en Cristo, no era Piensa en Cristo. Sí, esos tonos, estaban. Y me recuerdo mucho, hay muchas anécdotas que lo fuimos a ver en conciertos. Yo recuerdo también cuando estaba pequeño, una vez aquí mismo en Guadalupe fuimos a un concierto y yo me fui hasta atrás del escenario para verlo. Pues yo lo vi, increíble, ¿verdad? Se me hacía de mucha emoción verlo. Era la forma de aprender a tocar en esos tiempos, años. Sí, la verdad que sí, porque nadie nos decía qué tono, nadie nos decía nada. O sea, no había información. Sí, cierto, no había Gracias, Gobito, por tus palabras. Y más que todo era eso, agradecerle. Y una pregunta también, porque Isaac me ganó la pregunta del... Quisiera saber si yo sé que salieron, o sea, en aquellos tiempos al extranjero, si recuerda en qué país fue el primer país fuera de México y alguna iglesia en especial, la primera vez que salieron.
Sí. Bueno, nosotros le decía a todos que la banda Generación de Jesús nació en el 73, aquí en San Nicolás de los Garza, y nuestra primera grabación fue un disco vinilo, porque ese era el formato que se usaba, y grabamos en Houston, Texas, precisamente en un estudio que se llamaba Sound Garza Studios, primero que apareció de habla hispana en aquellos años en Houston. Bueno, el punto es que después, basado en la grabación, queríamos nosotros ir a otros lugares para llevar el evangelio y poder tocar en los lugares diferentes fuera de la iglesia. Entonces nos surgió una invitación para ir a Guatemala. Ese fue el primer país que ya teníamos contemplado visitar, porque nos habían comentado que en Guatemala la mitad de la población era cristiana. Desde esos años, 50%, ahorita son casi todo el país, desde sus líderes o presidentes cristianos y todo eso. Entonces, fuimos antes del terremoto del 76, que hubo un terremoto muy difícil para la nación de Guatemala, y fuimos invitados para el aniversario de Radio Voz Evangélica de América, la primera estación de radio que se formó, aparte TGNA en FM, pero esta era AM y cubría todo el país de Guatemala. Entonces era la primera banda hispana o mexicana más bien, cristiana, que escuchaban allá. No había ido nadie. Entonces el organizador pues del evento, pues habían 5,000 en una carpa. Unas experiencias que sería otro tema, pero les quiero decir así, que fue una experiencia muy bonita, porque era la primer banda de México que cruzaba las fronteras para llegar a un país. Más tarde fuimos a El Salvador, en la primera banda también, y también a Honduras. Y en Honduras tocamos en la universidad, porque tocábamos en las mañanas en la iglesia que nos invitaba, y en la tarde nos íbamos a un parque, a un lugar público. Sí. Entonces fuimos a la Universidad de Tegucigalpa en Honduras. Y aparte de todas las demás lugares, universidades que tocamos también en Guatemala y en México. Pero el punto de todo eso es que nunca imaginamos cuando se formó la banda que íbamos a llegar a tantos países, y sobre todo también ser de México el primer grupo que viajaba a Texas, a California, que grababa también un disco, un vinilo. Estaban las otras bandas, pero nacidas allá en Estados Unidos, como los Galileos, como ya no me acuerdo la otra, pero eran The Galileans, que cantaban en Tex-Mex, en español e inglés. Eran nacidas allá. Eran nacidos, los Amigos también era otra banda. Pero no tenía nada en español, entonces fuimos y grabamos nosotros, y ahí fue nuestra segunda casa, como dicen, Houston, después de Monterrey. Pero esa fue una experiencia, poder llevar en nuestros brazos el disco vinilo. Están pesaditos, pero logramos ese objetivo, y aparte la bendición de poder evangelizar. Es impresionante cuando tú ves a otro público, como acá en Monterrey, que tocamos la primera vez en el penal de Topo Chico ante 3,000 personas, porque la secretaria del director del penal era cristiana, nos oyó tocar y dijo: ustedes pueden tocar ahí en el penal. La puerta. Dice: yo voy a decirle al director que los invite. Y fue un domingo, la primera vez que entraba una banda de música cristiana al penal de Topo Chico, y esa ocasión sí se los voy a decir porque fue una experiencia única. Estaba el público en el patio, un domingo por la tarde, en el patio alrededor los internos, y otros así no se salían de su lugar, de su celda, y estaban viendo desde abajo. Pero adelante estaban como 300 mujeres, y tenían un cordón para separarlas de todo lo demás por cualquier cosa, y estaban las celadoras a los lados, uno de cada lado, para que no hubiera algún disturbio, ¿no? Entonces ya tenían el escenario donde tocaban los grupos seculares y todo, ahí lo tenían
y destinado para que ahí tocáramos. Ya entramos con nuestros aparatos y todos nos dieron permiso. Nos acomodamos y ya cuando empiezo yo a usar la guitarra, yo lo sentía, muchachos, así, literal, como un arma en medio de una fuerza invisible, obviamente que no lo ves, de la oposición, de lo malo, de por qué razón estaban todos los internos ahí y las internas. Alguna cosa hicieron, pero estaba todo así fuerte la atmósfera, muy fuerte entre el bien y el mal. Por eso yo sentía la guitarra cuando estábamos tocando y empezaba las canciones muy rápidas, El remedio de Dios, Cristo es la respuesta y todo eso, muy rápidas, pero terminamos con canciones suaves como El Sacrificio, como Decisión, y es cuando empezaban a llorar las internas y las personas que estaban antes. En las primeras canciones era un alboroto, todo ruidazo, pensaban que era un grupo de rock más, ¿no? Como de los que escuchaban los domingos. Pero fue una experiencia que les puedo decir que esa vez que tocamos, yo sentí mucho la unción del Señor al estar tocando y lo que yo estaba diciendo estaba llegando a los corazones de las personas, porque yo era el que pues, predicaba de la banda, ¿no? Claro. El que conducía el programa de lo que teníamos que hacer. Bueno, cuando hicimos la invitación al altar a recibir a Cristo, más de 50 mujeres, y les invité a los que estaban así alrededor, los que quisieran, porque ya estaban bien quietos, todo fue una experiencia, estaban bien quietos y más de 100 levantaron la mano. Tuvimos una cosecha de 150. Gracias a Dios. Y eso les puedo decir también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Mecánica y Eléctrica, ahí tocamos. Y pasó lo mismo. Eso le puedo decir en el barrio antiguo, cuando no se llamaba barrio antiguo, era otro nombre, pero era en el centro de Monterrey. Y ahí tenían un lugar que se llamaba Los Hoyos Funkis, porque era prohibido por el gobierno tocar música de rock, por lo de Avándaro, por todo lo que había pasado. Entonces estaba prohibido tocar el rock afuera. Entonces tenían los rockeros, los hippies, su lugar donde escuchaban su música de rock, y se llamaban Hoyos Funkis. Y era como una especie de 50. Era clandestino ese tema, era clandestino. Sí, era clandestino, pero era pura música secular hasta ahí, la marihuana y todo, porque todo es de cabello largo. Estoy hablando del tema de los hippies, ¿no? Por eso también empezaron los coffee house, los cafés cristianos, para poder evangelizar a ese tipo de jóvenes. Y se llamaban coffee house, los cafés cristianos. Y ahí tocamos también nosotros en esos lugares. Pero era muy radical. Con eso termino porque si no me voy a... Radical porque en esos coffee house estaban dirigidos por hippies convertidos a Cristo. Se llamaban Cristo adictos. Entonces con su cabello largo y todo, eran muy radicales porque... Dijeron, aquí tenemos una banda, se llama Generación de Jesús. Y todos ahí no había sillas, ahí como unos 50. Arriba de la farmacia Benavides, en el centro, por la prepa, en el mero centro. Rentaban un espacio. Y entonces ahí las madres como agradecimiento por los hippies, cristianos que se habían convertido y se hacían cristianos, por agradecimiento ellos regalaban el café. Entonces va a haber café gratis, vente. Y estaban dos muchachos a la entrada, ¿quieres café? A todos los greños que pasaban, vente, súbete. Y ya, lo subía. Entre todos ellos, no van a creer, estaba el ingeniero Raúl Ángel Taboada Salomón, ahí sentado, porque era universitario y todo. Y nosotros ahí empezamos a tocar las canciones. Vuelve a nacer. Todo ese tipo de canciones. Y todos se quedaban así, impresionados que había música cristiana de rock. O sea, con letras. Había rock más bien con letras cristianas. Y estaban, pero súper alegres, súper bendecidos. La gente que estaba escuchando ya cristiana, rockeros, de cabello largo, hippies, estaban bien contentos, cante y cante, pero usaban el caló, otro lenguaje, no era el español prácticamente, sino decían, llégale al grueso Chuy, o sea, que recibe a Cristo Jesús, pero en el caló. En esos modismos de lenguaje. Entonces pasaba uno que se parecía a Mike Jagger,
el de los Rolling Stones, el director se llamaba Charlie. Charlie es el encargado de acá, de esta reunión. A ver, Charlie, danos testimonio. Hijo, bien grueso. Tremendo. Todo lo que él pasaba en su vida. Pero era tan radical él que les decía, alguien después de dar testimonio a él, otro que se cambiaban de nombre, otro muchacho que se llamaba, por decir, Roberto, se cambiaba de nombre y le decían un nombre bíblico. A ver, Habacuc, pásale. Y 3 eran los que daban testimonio, para abreviar. Entonces, después de oír a los 3, el Charlie invitaba a alguien que quisiera llegarle al grueso Chuy a recibir a Cristo. Y cuando pasaban les decía, hey, pero tienen que dejar su cocaína que traían en su cuerito, en un cuero, ahí lleno de marihuana, cocaína, todo. No había anfetaminas todavía. No, el fentanilo no había. Pero era el inicio del problema de drogadicción mundial, 73, 70. De las adicciones. Entonces pasaban, recibían a Cristo, hacían una oración en su caló y los chavos dejaban la mochilita de marihuana, de cocaína, ahí enfrente. Qué padre. Para dar testimonio de que habían recibido a Cristo. Pero el detalle era esto, que nos llamaba mucho la atención. Después de haber orado por ellos y todo, los mandaban a comisión, a cumplir la gran comisión. Así, algunos otros en Estados Unidos tenían su bautisterio, en donde al momento de recibir a Cristo los pasaban al bautisterio. Ahora tú, bautízalos. Así como llegaban. Así, paz. Entonces, pero esos muchachos salían, dejaban la cocaína en el altar y se iban, se subían a los camiones y empezaban a testificar. Era muy radical, pero también porque, a ver, ¿cómo te llamas tú? No, pues Roberto, por decir, o Jerónimo, otro nombre que no fuera bíblico. Ahora no te llamas así, te vas a llamar nombre bíblico, escoge de la Biblia cualquier nombre. Un nombre, pero que sea de Biblia. Por eso Raúl Taboada se llamaba Salomón, de ahí nació el nombre de Salomón. Porque él se llamaba Raúl. Hasta ahorita. Sí. Y Salomón era el apodo que nosotros conocemos. Sí. Me quedó porque era muy sabio para él, la cuestión de las grabaciones. Entonces, así era tan radical. Es como el tatuaje, ¿no? Que usan muchos tatuar para eso. Pero era tan radical, cambio de nombre, cambio de estatus espiritual, de seguidor de Satanás a seguidor de Cristo. La prueba está que dejó toda la cocaína. Ningún marihuano, ningún hippie podía dejar eso. Era tan preciado, guardado. Entonces lo dejan y salen, bajan de la segunda planta y se suben a un camión a testificar. Padre. El que tenía una guitarrita por ahí de caja se subía a los camiones y empezaba a cantar, vuelve a nacer, Cristo te ama y todo eso. Pero esa es la historia de la época que nosotros vivimos. Entonces, cuando tú preguntas eso, pues sí. De los muchos lugares donde comenzaron, que empezamos. Claro, que hubo unos bien, pues, raros, suenan para nosotros hoy, ¿no? Ese tipo de anécdotas, como que hoy no serían tan viables o no se presta tanto. Ajá. Pero, pues, fueron parte del inicio del Ministerio de Generación de Jesús. Y que prosigue. Y sigue, no es que está en pausa o que ha quedado detenido. El Ministerio de Generación de Jesús sigue. Y para muestra es que, como adelanto, sin querer ser spoiler, sin querer dar información de más, pero se vienen muchos proyectos nuevos. Amén. Se vienen muchos proyectos en este futuro cercano. Sí. Y que queremos que nuestros amigos estén al pendiente. No solamente este evento que estamos cercanos que estamos promocionando, ¿verdad? Pero que en siguientes días, semanas y meses se vienen proyectos porque sigue vigente el Ministerio de Generación de Jesús. Sí, yo les quiero decir que gracias a Dios que a estas alturas, cuánto ministerio ha estado nada más un tiempo, 20 años, 25, 30. Llegar a una época, con tantos años y estar de pie y todavía como pues nos anima mucho decir que pues el niño o el jovencito quiere conocer al grupo. Nos ocurrió eso
5 generaciones en Yucatán, en Mérida, tocamos en un evento. Me acompañó mi hijo, Antonio, que es el productor ahora de la banda, y otros muchachos, y fuimos y tocamos, y una familia entera, el abuelo, el padre, el hijo mediano y el más jovencito, el nieto, 5, estaban en una parte de ahí y se acercaron a donde estábamos nosotros con los discos. Estas personas, el mayor, el padre de la familia, nos dijo, no, pues es que fue la primera banda o grupo que escuchamos aquí en Yucatán. Ni los seculares habían llegado a este pueblito y nosotros somos de este pueblito y ustedes llegaron. Y entonces es una experiencia muy bonita, ¿no? Pero de los planes que tenemos es que mi hijo Antonio, y tenemos planes de nuevas producciones, seguir hasta donde Dios nos permita. Pero le doy muchas gracias a Dios por la entrevista, por ustedes jóvenes, y podemos seguir toda la noche, pero todo tiene a todos los muchachos que colaboraron grabando esto. Dios los bendiga. Al equipo de producción. Sí, que no se ven, pero ahí están. Y pues bueno, despedimos esta pequeña plática que se alargó de más, pienso yo pero que fue muy amena y muy nutritiva. Y pues bueno, los dejamos con esta invitación. Los esperamos 28 de marzo. Ahí los esperamos. Búsquenos en las redes sociales. Así es. Generación de Jesús. Muchas gracias.